Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hola Willy, hola a todos, buenos días, tardes, noches. Nuevamente con ustedes. Ay, sí. Ahora aquí con mi compañera Erika. Hola. Egresada de aquí de esta escuela, ¿verdad? Y tenemos el gusto de proclamar el cuarto evangelio de esta cuaresma que ya pues acaba de iniciar, ¿no? Sería la primera semana de... La cuarta semana. El cuarto domingo. Cuarto domingo del tiempo, de ¿verdad? Cuaresma. Así es. Exactamente. Pues ya vimos algunos evangelios, ¿no? La samaritana, ya pasó las tentaciones, ¿no? Y bueno, este cuarto domingo vamos a recordar un milagro muy bonito que habla de la luz, de la vista. Claro. Y bueno, pues obviamente recordándoles que esta oración, la lección divina, es una oración que nos comunica directo, tenemos un diálogo directo con Dios y bueno, le dicen la escalera al cielo. Entonces, claro. Pues empecemos. Vamos a empezar con la lección, vamos a leer el evangelio, es del evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Sí. Y los dos traemos esta vez la misma versión, así que no oiremos palabras diferentes, que es la Biblia de Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo voy a leer, yo creo que como es un evangelio largo, lo vamos a leer una vez, ¿no? Claro. Una aclaración porque a veces la gente que nos ve se confunde. Todas las Biblias dicen lo mismo, ¿verdad? Con diferente palabra, pero que al final es lo que quiere decir. No es que cambie la Biblia. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo y la palabra es la misma, ¿no? Con otra simbología nada más, pero no cambia nada. Porque a veces me ha tocado de que me han preguntado por qué una Biblia dice otra cosa y otra dice otra cosa. No, cualquier Biblia que sea la católica, dice lo mismo, el mensaje es el mismo, ¿verdad? Sí, a veces las palabras nos ayudan cuando tenemos dos versiones a entender mejor, ¿no? Claro. Eso es lo que procuramos, pero como bien dice Willy, el mensaje es el mismo en cualquier Biblia católica que la lean. A veces el lenguaje será más simple y a veces más complejo, depende de qué Biblia estamos usando, ¿no? Claro. Bueno, pues voy a empezar a leerlo. Dice: al pasar, Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién tiene la culpa que esté ciego, de que esté ciego, él o sus padres? Jesús le respondió: esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. Mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche, cuando no se puede trabajar, pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Al decir esto, hizo un poco de lodo con la tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: anda a lavarte en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿no es este el que venía a sentarse y pedía limosna? Unos decían: es él, otros decían que no, sino que era parecido. Él decía: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Él contestó: el hombre a quien llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme en la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo.
Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no sé. Era día sábado cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego. Los judíos pues llevaron ante los fariseos al que hasta entonces había sido ciego, y otra vez los fariseos le preguntaron cómo había sanado de la ceguera. Contestó él, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque trabaja en día sábado. Pero otros se preguntaban, ¿cómo puede ser pecador un hombre que hace signos como este? Y estaban en desacuerdo. Le preguntaron al ciego, ¿y tú qué piensas de él, puesto que te ha abierto los ojos? Él contestó, es un profeta. Los judíos no querían creer que había sido ciego aquel hombre que ahora veía claramente. Así es que hicieron llamar a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora o quién le abrió los ojos? Eso no lo sabemos. Pregúntenle a él, es mayor de edad y puede responder por su cuenta. Los padres respondieron esto por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran que Jesús era el Cristo. Por eso contestaron, ¿es mayor de edad? Pregúntenle a él. Los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese que te sanó es un pecador. El hombre respondió, yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya se lo he dicho y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Ustedes quieren también hacerse discípulos de él? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habla a Moisés, pero que de este no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es lo maravilloso, que ustedes no entienden de dónde es un hombre que me abrió los ojos. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores, sino a los hombres buenos, que lo respetan y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada de eso. Le contestaron ellos, desde tu nacimiento estás en pecado, ¿y vienes a darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús supo que lo habían expulsado y al encontrarlo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y éste le contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo estás viendo, soy yo, el que habla contigo. Él dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús dijo, he venido a este mundo para iniciar una crisis. Los que no ven, verán, y los que ven van a quedar ciegos. Algunos fariseos estaban al lado de Jesús y le dijeron, ¿y nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora ustedes dicen que ven, con esto está el pecado y se queda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues es una lectura muy bonita, habla de un milagro. Claro. ¿Cuáles son los personajes que aparecen? Jesús, principalmente el ciego, los fariseos, incrédulos como siempre, atacando a Jesús, ¿verdad? la gente, los papás del ciego, temerosos, sí. ¿Quién más está? Pues ya, ¿no? Son los que... Y bueno, por ahí... El mismo Jesús, ¿no? Y Jesús, obviamente. Y no es un personaje, pero está la fuente de Siloé, ¿no? Que lo manda en la base. También tiene su significado, su participación. ¿verdad? Claro. Ajá. Y bueno, ¿qué más dice el texto, Willy? Bueno, de lo del texto, lo que más me... Pero antes de la meditación, ¿qué dice? Que, por ejemplo, habla de que Jesús se encuentra con el ciego. Sí. Algo muy importante que dice el texto es que todos creen, bueno, en esa época se creía que el que tenía un defecto físico o una enfermedad era causa de un pecado que habían cometido o él o sus padres. Claro. Y como él era ciego de nacimiento, pues se deducía o pensaban que eran sus padres y él y los discípulos, también otros personajes, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y quién pecó, él o sus padres, no? Para que esté ciego. Y Jesús les dice, ninguno, no pecó ninguno, está así porque Dios va a obrar en él. Entonces, como si nos vamos haciendo este ejercicio de ir a las citas que vienen aquí,
pues vemos en el pasado que eso se creía, ¿no? Desde el Pentateuco ya se creía que un defecto así era como un castigo, Claro, como un castigo a un pecado, ¿no? Y aquí, como dices, ¿no? Lo importante es que este ciego es el único caso en los evangelios que nace con esa enfermedad, que nace, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para los judíos y los israelitas era una cosa imposible de un enfermo que naciera que se pudiera curar, ¿verdad? Exacto. Y ellos creían que ese enfermo, su familia, era una pecadora, por eso era esa desgracia en esa familia. Exactamente. Cuando no era así, ¿verdad? Y como dices, ¿por qué Jesús se manifiesta de este modo? Bueno, Claro. Jesús se manifiesta de este modo con este ciego, pues aquí lo dice claramente, ¿verdad? Para lo que acaba de decir, para manifestar su poder En él. y su misericordia en él, ¿verdad? Claro, claro, o sea, tiene una misión su ceguera, Claro, ¿no? claro. Eso es importante. Y luego, otra cosa también que pasa es que es en sábado. Y para los entonces, judíos bueno, trabajar en sábado sí, era era eran pecado. esclavos de sus leyes, ¿no? Sí, claro. Y un pecado también, ¿verdad? Sí, entonces ellos creían que el que hacía estas cosas en sábado, pues estaba pecando y no podía, si pecas, pues no eres de Dios. Entonces, Claro. por ende, su lógica era, Jesús no es de Dios. Y bueno, los fariseos, que era gente muy estricta en la ley, estaba contra Cristo porque Claro, porque lo hacía estas había cosas hecho, en no, sábados. exactamente. En sábado, aparte, pues tenían esta cuestión del pecado, no sé qué, ¿no? Entonces, en vez de mirar el milagro, ven la falta del sábado. Claro, Ajá. claro. Como diciendo este hombre, ¿quién es para que haga obras en sábado, En ¿no? sábado. La ley a ellos no se lo permitía y como eran, pues la palabra es correcta, esclavos de la ley, Exacto. ¿verdad? Era por lo que criticaban A a Jesús. Jesús que trabajara los sábados, ¿no? Exacto. Hiciera obras de caridad, De caridad los sábados. Y luego estas personas, los fariseos, le hacen como un juicio al ciego, mandan llamar, no sé qué, y llaman a los papás. Ujú. Y los papás que le tenían miedo Temerosos de que los expulsaran de ahí, Ajá. los papás se disculpan, les pregunten Pues a yo ni él, sé, yo no ¿no? sé, ya está grande Sí. para que él mismo pueda dar Sí. esa respuesta. Sí, ¿no? que ahí no habla mucho de cómo son los papás, pero dice que el ciego pedía limosna, ¿no? Sí, Pues sí, los papás sí. seguramente no eran de la élite judía. Claro. Y entonces pues decían no nos vayan a castigar y entonces dijeron, viendo a su hijo de nacimiento que veía, Mejor decían, que- pues no sé, ¿no? Entonces bueno, pues esa es la lección, ojalá ustedes tengan oportunidad de tener un poco de más tiempo para meditar cada palabra. Nada más voy a mencionar de la lección que habla de la ceguera, de la vista, de la luz y del milagro, ¿no? Esos es como los temas de la lectura. Y pues pasemos a la meditación, Willy. Claro. ¿Qué Claro, es muy, pensaste? muy bonito meditar lo que significa la ceguera, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que la ceguera es como este hombre que nació ciego, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros podemos ver, pero estar ciegos, ¿verdad? Así es. ¿Ciegos de dónde? En el corazón. Así es. ¿Qué quiere decir? Pues que no hemos dejado entrar a Jesús en nuestro corazón, porque Jesús es la luz, Así es la luz, es la ceguera que muchos tenemos, ¿verdad? Incluyéndome a mí, ¿verdad? Claro. Pero pues ahí vamos caminando. Ajá. ¿Ya? Sí, es un tema muy bonito porque generalmente si nosotros vamos por el mundo no viendo las cosas claras, ¿no? Y ya lo he dicho yo creo que aquí en estas lecciones, pero una de las cosas que se me quedó muy grabada cuando tuvimos cuando aprendimos esta cuestión del pecado y de los sacramentos y demás, decía que cuando tú estás en pecado es como, tú no usas lentes, Willy, pero yo que uso, es como si me quitara los lentes y viera borroso. Entonces no ves bien cuando el pecado está en ti porque te nubla pues la conciencia, todo eso, ¿no? Mira, cuando igual uno, por decir, no pusiste el ejemplo de tus lentes, ¿no? Pero también uno no ve, aunque no use uno lentes, ¿verdad? Cuando uno vive en pecado,
no ve la claridad del mundo, ¿verdad? Así es. No ve precisamente la luz, El camino correcto. el camino correcto, ¿verdad? Así es. Y ahí es lo que yo hablaba, de la ceguera espiritual. Exacto. No es una ceguera ahora sí que ceguera de física. Física, ¿verdad? Ajá. Es una ceguera Claro. espiritual. Y lo muy bonito, fíjate que dice aquí, que a mí me llevó a la meditación también en el mismo sentido que tú, es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él es el que ilumina todo y no es lo mismo ver por ejemplo, estar leyendo con una luz así como la que tenemos aquí, o con otra más blanca, o a la luz del sol, o sea, como que las luces son así como diferentes. Pero él no es una luz, es la luz, el que ilumina, clara, deja que veamos Claro. cómo son las cosas, Claro. ¿no? Es como a veces en mis pláticas, yo les ponía como ejemplo, ¿no? No lo tomen como un foco, no, Claro, no es luz de foco, no, Exacto. es luz espiritual, es luz que te abre el camino, ¿verdad? Que te abre el camino y que esa luz hacia dónde te conduce, ¿verdad? Claro. Los que tenemos fe, pues creemos y tenemos esa fe de que siguiendo esa luz, pues vamos a gozar de una eternidad junto a Él, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es el problema? Yo lo que veo aquí en la meditación es que cómo la gente empezó a reaccionar al milagro, ¿no? Unos se asustaron, unos se pusieron miedosos, otros se enojaron, como que no se abren a la luz, ¿no? Entonces, y yo me preguntaba, ¿por qué la gente no se abre a los milagros? ¿O por qué la gente no acepta la luz de Cristo, ¿no? Y es que como en general vivimos en la ceguera, ver diferente es como malo, ¿no? Como, pues es que entonces no eres como yo, o no encajas donde yo estoy, porque todos estamos como tapados, y cuando alguien ve claramente, los santos, por ejemplo, las personas que no están en pecado, demás, y que nos van diciendo cómo es el asunto, la evangelización y todo eso, la gente las ataca, o sea, sigue sucediendo hoy. Claro. Y en todos los tiempos, ¿verdad? Como por ejemplo en el ejemplo de este ciego, ¿no? Como Jesús, Él es el que se adapta a nosotros, ¿verdad? Así es. ¿En qué sentido? Los israelitas tenían esa fe que la saliva era curativa, ¿verdad? Y más de que si venía de un hombre santo, ¿verdad? Exacto. Y Jesús hace lo mismo, ¿verdad? Cura con saliva, ¿verdad? Pero no era tanto, sino que se adapta a las costumbres de los judíos. Él no necesitaba curar con saliva. Claro, ¿verdad? ni mover la mano, nada, ¿verdad? Y pone también a este ciego y a un sordo que también le pone saliva en los oídos. Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo Él se adapta a nosotros? Claro. ¿verdad? Y luego esta parte de que lo manda a la fuente de Siloé, me gusta mucho porque es una figura del bautismo, ¿no? Al final el agua sí, limpia. limpia. Y ahí, ahí sería bueno meditar. Yo recibí el bautismo, pertenezco a la iglesia. ¿Cómo cuido esa luz que se me regaló, no? Porque a veces sí le apagamos el switch de no me voy a confesar, no voy a misa, no nada. Y vivimos en esa oscuridad permanente, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Que nos acostumbramos a esa oscuridad. Claro. Y cuando alguien viene con luz, la atacamos, la criticamos, dudamos de esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el texto, no? Claro. Y yo veo mucho, ¿no? También el ciego, él a lo mejor oyó hablar en las sinagogas de este hombre, ¿no? Y tuvo fe, su fe también, ¿verdad? Sí, y como los más pequeños, ¿no? Y esa fe lo lleva a que Jesús le haga el milagro, ¿no? Sí, porque cuando Jesús hace el milagro, no nada más seguramente no nada más lo dejó ver, le quitó la ceguera, le regresó su dignidad de hombre, le quitó el pecado, lo convirtió, o sea, hizo con él, no nada más lo sanó en la parte física, ¿no? Y Jesús se le muestra, estás hablando con el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Crees? ¿Crees? ¿Tú crees? Sí, creo. Sí, y se postró, ¿verdad? Porque postrarse es hincarse. Aquella fe creo. Señor, creo, tú eres el Señor. Sí. Porque le dice Señor, ya ves que Señor, esa palabra de sí, Señor sí. nada más. Adiós. Y le dice, estás hablando con el Hijo del Hombre. Sí. Qué dicha, ¿no? Después de, ¿qué fue lo primero que vio? Ay, Pues a Dios, al Hijo del Hombre, qué bonito. ¿verdad? Qué bonito. Y sí, como Jesús con los más chicos
les regresa la dignidad, se pone con ellos, les deja sentir el amor, ¿no? Y los más pequeños son los que lo ven más claro, ¿no? Que los que están más estudiados, sí, o los, así es. ¿no? Entonces, es un tema que nos hace mirar otra vez a los sacramentos, a cómo regreso la luz, cómo regreso a Jesús a mi vida, cómo estoy viendo, o sea, ¿no? Preguntándonos, a ver, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy en la oscuridad o sí tengo la luz, ¿no? Y lo que acabas de decir, muy importante, lo vuelvo a recalcar, lo que dices, ¿no? Lo que significa la piscina, ¿no? Sí, claro. El agua, que es nuestro bautismo, ¿no? Es donde pues Dios nos da su espíritu, ¿no? Su amor, porque eso es el bautismo, ¿no? Sí, nos hace sus Su amor hijos. nos hace sus hijos, ¿verdad? Sí. Y volvemos a recordar ahí, o nos lo vuelve a recordar aquel pasaje de la Biblia, ¿no? Vete a la pila, ¿verdad? Sí, a la claro. piscina, Claro. ¿verdad? Y lávate. Y lávate. Y es lávate. Que, a ver, nos lavamos, nos vamos a confesar, nos vamos a... Sí, ese es un punto... Claro, Ajá. que bíblicamente, pues no es lavarse nada más con agua y jabón. Ujú. Puede uno lavarse su corazón, ¿en dónde? En la reconciliación, ¿verdad? Así es. En la reconciliación, ¿verdad? Así es. Pues es un texto que nos hace meditar muchas cosas, o sea, cómo vemos, si tenemos la luz en nuestra vida, Jesucristo, cómo hemos tomado nuestro bautismo. La verdad es que el bautismo, luego lo olvidamos y no nos damos realmente cuenta qué significa para nosotros eso. Y los sacramentos, ¿no? Mantenernos en esa luz y no ver borroso, ¿no? Y como darnos cuenta también, identificar a las personas que nos hablan y no asustarnos porque, ay, es que es diferente ¿no? Que uno piensa diferente. Sí, ¿verdad? porque hoy todavía hay mártires, Willy. Claro. Seguimos viviendo en esa época donde hay gente que muere en nombre de Cristo, ¿no? Claro. Y aprender de ellos, que ellos tienen una luz tan clara que que eso es peccata minuta, ¿no? Sí, claro, lo que dices es correcto, por eso la Biblia es ayer, hoy y siempre. Así es. Lo que está sucediendo ahorita sucedió, y lo que está sucediendo ahorita va a suceder, por Claro. eso la palabra de Dios no tiene fin, Así es. ¿verdad? Así es. sí. Y bueno, al final, cuando nos sucede un milagro, son tan grandes los milagros de Dios. Bueno, nosotros queremos milagros así de cosas así extraordinarias, Ajá. pero los milagros suceden todos los días, a toda hora, ¿no? Y son grandes. Son grandes. Estoy completamente contigo, ¿no? El principal milagro de hoy, para los que nos ven, los que estamos, es el milagro de la vida. Sí, amanecimos. Te doy otra oportunidad. Te doy otra oportunidad, así es. Así es. Diario se nos manifiestan milagros. Sí, Que a veces- salga el sol, ¿no? Y que sale para todos, ¿eh? Dios no distingue. Sí, Para sí. buenos y malos sale el sol. Así es. Así es, mi querida compañera. Pues esta es nuestra meditación. Nos gustaría que nos comentaran la suya, ¿no? A lo mejor ustedes vieron otro punto que nosotros no vimos Claro. y que nos lo compartan. Y pues vamos a la oración. No sé si quieras empezar, Willy. Pues yo quisiera comentar en esta oración muy rápido, ¿no? Mi oración sería: Señor, ábreme los ojos, ¿verdad? Ábreme a mí también los ojos, quítame esa ceguera, ¿verdad? Esas escamas, como a San Pablo, ¿verdad? Claro. Que le quitó esa ceguera, pero más que ceguera física, era una ceguera del corazón. Así es. Y mi oración sería estar yo siempre en contacto con mi Dios y pidiéndole que siempre me quite esta ceguera que llevamos o que llevo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Señor, yo te doy gracias porque me permites leer este texto y recordarme que tú eres la luz del mundo. Permíteme ser perseverante para mantener esa luz encendida en mí. Y también te pido que me devuelvas esa sensibilidad cuando yo vea un milagro tuyo, decir, creo que tú eres el Señor, y me arrodille y otra vez sienta
ese apego a ti, que no enfríe mi amor por ti, y que mi ceguera sea cada vez menos, o si es posible, Señor, quítala de mí. Sé que a veces permanece en mí para que yo sea perseverante en mis sacramentos. Te pido, Señor, me acompañes en este camino, y te ofrezco como siempre a mis amigos, a mi familia, y que tu luz resplandezca para siempre en todos los que amo y a los que no, y todos los que no te conocen, Señor, muéstrales tu luz. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos y te damos gracias, Señor. Y pues por último, Willy, no nos podemos ir después de leer esto tan bonito, así cantan campantes, pues tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Tú qué te quedas contemplando, Willy? Yo me quedo en esta contemplación, ¿no? De que es mi compromiso, mi compromiso, seguir limpiando mi ceguera. Sí, claro. Porque no estamos, como dijéramos, no estamos tan puros, ni con esa vista tan buena que es la del corazón. Claro. Y yo voy a seguir luchando por aprender más de Dios y darlo a conocer aquí, claro, ¿verdad? Claro. Y ojalá esta lección nos haya servido a todos para seguir al Señor y quitarnos esa ceguera que llevamos, ¿verdad? Sí, sobre todo ahorita en Cuaresma, ¿no? Claro. Pues yo me quedo contemplando que dice Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿no? Recordar esa parte, Señor, tú eres la luz. Y cuando yo tengo una dificultad de no ver bien, de cómo le haré, para qué le haré, qué camino tomaré, mirar tu luz, Señor, y pensar cómo lo harías tú, ¿no? Y bueno, pues obviamente me quedo con el compromiso de acudir a los sacramentos para mantener esa luz viva en mí, y prepararme mejor en esta Cuaresma para acompañar al Señor en Semana Santa. Claro, ¿no? Bonita oración, bonita meditación, ¿eh? Bueno, pues amigos, muchas gracias que nos acompañaron. Los esperamos a las siguientes lecciones. No dejen ustedes, por favor, de hacer la lección, de acercarse al Señor. Claro. Y pues que vivan esta Cuaresma con mucha intensidad, ¿no? Así es, pues, sobre todo con mucha fe. La fe de la luz. La fe de la luz. Sí, Señor, creo en ti. Tú eres el Señor. Así es. Y pues gracias por acompañarnos y esperamos sus comentarios. Y feliz domingo. Igualmente. Hasta luego.